Nos queda un minuto para llegar a las 5 de la tarde y vamos a hablar de este libro. Es un libro que recoge un gran trabajo que ha realizado David Sánchez. Él es investigador etnográfico fundamentalmente, él es de Mijares y habla precisamente de esos cancioneros históricos de Mijares. Los ha recogido aquí en este volumen del que vamos a hablar ahora con él. Y de otras cosas también. David, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esto de investigar la etnografía es difícil, pero si a uno le gusta, se hace con mucho placer, ¿no? Así es. Sí, tú has estado ya aquí para hablarnos de otras historias y de otros trabajos publicados también, ¿no? Sí, ya hace casi 2 años que estuve presentando mi primer libro y esta es la segunda obra que he venido trabajando en ello y un placer estar aquí esta tarde contigo. Bueno, ¿por qué este cancionero histórico oral, además, que tiene una parte añadida y es que tú has ido escuchando, ¿no? Que es muy importante. Sí, el cancionero histórico oral de Avia Mijares se divide en 2 bloques. El histórico, que son los trabajos ya publicados con anterioridad sobre folclore, romances, todo tipo de coplillas. Y el bloque oral pues son apuntes que he tomado a gente mayor de Mijares. Y también recojo y transcribo otros trabajos que ha realizado otras personas ya desde los años 80. Bueno, vamos a dejar sobre la mesa este libro para que lo pueda ver la gente bien aquí en sus casas o allá donde nos estén escuchando. Merece la pena porque, bueno, tiene mucha parte de documentación de los vecinos de la Villa de Mijares, ¿no? Así es. Tu pueblo. Claro, mi A pueblo. mucha honra. Eso es. Claro. Cuéntame un poco cómo ha sido ese trabajo. Pues bueno, cuando yo realicé el primer libro yo no tenía pensado hacer este segundo, pero bueno, una vez que ya entré en temática, pues empecé a ordenar esos apuntes que tenía de esta temática oral, de folclore en este caso, y fue haciendo un análisis de todos los trabajos que se habían publicado, los recopilé cronológicamente y luego también hablé con muchos vecinos que me cedieron esos apuntes que ellos tenían. También los ordené cronológicamente, haciendo mención a datos biográficos, de a qué se dedicaban, fecha de nacimiento. Y luego, en total se recoge la memoria de más de 75 vecinos de Mijares. Hay más de 1100 coplillas, romances, jotas, seguidillas. Y supongo que te las cantaban también. Así es, cada coplilla y cada canción tiene su tonalidad porque muchas son de Navidad, otras son de carnavales, otras son de quintos. Y cada una tiene sus matices. También se recogen 72 partituras, que esto ya forma parte del trabajo que hizo Bonifacio Gil García en los años 50, que era musicólogo folclorista, nacido en La Rioja, y que ya en el junio del 1950 se recorrió el Valle del Tietar, y concretamente en Mijares, pues ahí estuvo 10 días y habló con más de con más de 15 vecinos y recogió 83 coplillas, que también recogió esas partituras que se transcriben aquí íntegramente por parte de mi amigo y colega Fernando Vega, que es músico, residente en Mijares, y se recoge todo con la intención de rescatar y volver a sonorizar estos temas. O sea que esto tendrá una tercera parte, ¿no? De poner ahí una música. Pero es verdad que la memoria musical es lo último que se pierde, ¿no? Y está muy bien que se preserve a través de obras como esta, ¿no? De este folclore oral que tú ahora pues recopilas en un volumen segundo, porque ya tiene un libro anterior mucho más datado, más historiado, pero esto es la parte más vivencial, ¿no? Del día a día con la gente. Sí, precisamente se recoge, es un trabajo que ya hace muchos años mucha gente se dio cuenta de que corre peligro en perderse, porque hoy en día solo hay un grupo de folclore en Mijares y ya la gente muy mayor, no hay relevo generacional y se pretende con este libro, por supuesto, recoger toda esa tradición oral, toda esa memoria y se pretende sentar unas bases para el futuro, cuando se quiera volver a rescatar esto, tener un trabajo asentado para rescatar cuando se quiera, claro. Qué importante. Tú eres miembro de la institución Gran Duque de Alba. Me estabas diciendo, en estas charlas que hemos tenido previas a la entrevista, ¿no? ¿Desde cuándo y por qué, este afán, ¿no? Por la investigación de la etnografía, básicamente? Sí, mi nombramiento se produjo a través de la proposición de José María González Muñoz, miembro de Sociedad de Estudios del Valle del Tietar, colega y amigo también. Y los méritos, bien por méritos académicos o méritos profesionales, en este caso por méritos profesionales, me hicieron miembro de la sección de Historia el pasado diciembre del 2022 en Piedrahita, justo en el 60 aniversario de la fundación de esta institución.
Y yo muy contento y conozco, ya he conocido a mucha gente y nos ayudamos, nos apoyamos y yo encantado. Bueno, estamos viendo algunas imágenes de tu pueblo, ¿no? De ese que llevas ahí en vena prácticamente, Sí. ¿no? ¿Por qué? Cuéntame un poco cómo vives esa relación con Mijares, con el pueblo en el que has nacido. No sé si vives allí o no. Aquí seguro que unos pocos mayores ya se identifican, ¿no?, en algunas de las imágenes Sí. que nos has hecho llegar. Cuéntame, ¿por qué esta relación tan estrecha, tan Bueno, intensa? yo soy de Mijares, vivo en Mijares, sigo viviendo ahí. Vives en Mijares, Bueno, bien. decir lo primero, estas fotos son de Genoveva Domínguez, que me las Vale. cedió para el primer trabajo. Vale. Son fotos muy bonitas que también a ella le han cedido otros vecinos. Y bueno, mi vivencia con mi pueblo, yo me he criado ahí, siempre he vivido con mis abuelos, con mi familia y siempre he estado en contacto con nuestros orígenes, con las historias del pasado, y hasta que llegó un día, hace ya más de 10 años, que empecé a recopilar, a investigar. Y estas fotos pues, son de Mijares antiguo. Vemos la iglesia, hoy en día no tiene nada que ver con lo que fue en su día, y el pueblo también está muy cambiado, pero bueno, te haces una idea de cómo era Mijares en el pasado. Luego, al leer las historias, pues también pues, vas complementando las fotos con la historia y te vas haciendo una idea de cómo se vivía antiguamente y qué se hacía, qué costumbres había y todo lo demás. ¿Se entiende mejor el presente conociendo el pasado? Sí, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto, hay muchas cosas que dices tú, ¿y esto por qué? Por supuesto, todo en general yo creo que te ayuda a entender más el presente y sobre todo Mijares. ¿A ti en qué te ha ayudado? Cuéntame un poco. Pues, ¿en qué me ha ayudado? Pues a entender el por qué, en el caso de mi pueblo, claro, el por qué está construido de cierta manera. Es una cosa ¿Por que qué no... esas cuestas a veces? Claro. ¿No? Sí, los barrios más antiguos. ¿Por qué las formas de vida? ¿No? El origen de Mijares, cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los primeros barrios, un poco viendo las construcciones y un poco la orografía del terreno, como hoy Mijares es 2/3 más grande que antiguamente, porque antiguamente era 1/3 de lo que es hoy. Hoy ha crecido mucho el casco histórico, vamos, el pueblo, y te ayuda en muchas cosas, pero claro, yo esa pregunta no me la he formulado nunca, claro. Bueno, pero sí, hay mucho que te ayuda. Enseña mucho el pasado, ¿no? A comprender lo que pasa, incluso a proyectar el futuro. Este libro que tenemos aquí, que es presente, absolutamente, bueno, nació este verano pasado, ¿no? Va a hacer casi un año. Estamos ahora ya en primavera, bueno, todavía le queda. Pero ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro, Pues, esta recopilación de... Un año. Un año. Sí, menos de un año, desde que empecé a abrir un texto, un Word, empecé a escribir y hasta que lo presenté no pasó un año, ni siquiera. Sí que tenía muchas cosas avanzadas, tenía un buen archivo en mi casa, que fue simplemente transcribir y datar y documentar quién lo recitó, quién lo recogió, para qué se utilizaba y en qué contexto se cantaba o se recitaba esa coplilla. Porque hay de labores, de trabajo de campo, de casa y de muchos tipos. ¿Y te has encontrado con buena receptividad por parte de los vecinos? Sí, claro. ¿Te han Sí. ayudado? ¿Bien? Sí, por supuesto. En muchas ocasiones, pues mucha gente, porque claro, esto de preguntar a unos a otros, y en la gran mayoría de las ocasiones me han abierto las casas, han cogido ese cuadernillo que estaba ahí más de 20 años parado en el tiempo en un cajón, me lo han dado, me lo han dejado, claro. Entonces yo ha sido transcribir y luego, pues a base de preguntar y hablar con la gente. Y te habrán cantado una coplilla y, Sí, claro. y te han dado una pasta, seguro. Sí, luego, claro, En la gente casa. te recita, te canta, Claro. Cosa que yo no yo solo sé cantar de quintos, pero el resto hay diferentes tonalidades y matices que son concretos en cada... Ese es el segundo volumen, es el cancionero histórico oral de la villa de Mijares. Nos lo está presentando su autor, David Sánchez, que además es miembro de la institución Gran Duque de Alba, por ese afán que tiene por investigar la etnografía. Y en ese afán entiendo yo también que tienes de investigar la etnografía, te has topado con cosas que no te gustan tanto. Ahora no vamos a hablar de este libro, sino de otros asuntos, de parte del patrimonio que está muy abandonado, muy deteriorado y que por esa razón llega a formar parte de una lista roja, la que no nos gustaría a nadie, ¿no? Que estuviera ahí un elemento, en este caso del sur de la provincia, es el primero que está en la lista roja de España Nostra, me parece, y es un molino, ¿no? Sí, así es. Es el primer bien que se incluye dentro de esta lista roja, que es una lista de patrimonio en peligro, y es el primer bien del Valle del Tietal que se incluye. Y bueno, consideré que
que este molino, viendo cómo se conserva en la actualidad, Ahí lo vemos. pues merecería ser el primero en formar parte de esta lista para un poco poner en valor y decir, oye, que esto existe, que está aquí, porque está en una zona muy recóndita, apenas es conocido, y se llama el Molino de los Méndez, pues porque es la familia Méndez quien es su propietario desde finales del 19, y está en muy bien estado, conserva todas sus partes, y simplemente yo creo, y hablando con la familia, que limpiando se puede poner en valor. Ahora mismo está en una situación que merece una alerta, ¿no? Sí, así es. El Molino Méndez, que era un molino harinero, entendemos, en una zona de Mijares recóndita, por Sí. lo que dices. No vamos a decir más. Un poco escondida. Bueno, en la web de hispanianostra.org podéis ver la ubicación en el mapa, y sí que está un poco escondidillo, pero vamos, es el molino más antiguo y mejor conservado de Mijares, de los más antiguos, porque antiguamente había 7 molinos, 2 de aceite y 5 de harina. Este es un molino de harina y es el mejor conservado, aparte de ser el más grande. Creemos que data de finales del siglo XVII, ya de una historia que nos contó nuestro cronista oficial, Celerino Martín, de una riada que hubo en 1680 que bueno, el canal creció y destruyó parcialmente el molino, aunque ya también está documentado en el catastro de Marqués de la Ensenada de 1751. Y ya, bueno, citado a lo largo del siglo XIX, dejó de moler en la década de los 60 del siglo pasado. Y la verdad que es una preciosidad, es una joya y hay que conservarlo y preservarlo de más deterioro. Por eso estás aquí, para contarnos que este molino, que es además el primer elemento, el bien mueble primero de todo el sur de la provincia, que se incluye en esa lista roja de Hispania Nostra, hemos de tenerlo en cuenta precisamente para poner el punto de atención y que se conserve y que se preserve, ¿no? Así es, un toque de atención simplemente para citar que está ahí. Y bueno, ojalá salga pronto. Bueno, ojalá, todo está por ver, ¿no? Claro. Pero la cuestión es que bueno, la inclusión de este molino, igual que todos los bienes de esta institución, se realiza mediante la cumplimentación de una solicitud en la cual, pues, enviando una breve historia del bien, una breve descripción, citando las fuentes documentales y unas breves fotografías, el comité científico de esta asociación pues ya valora y considera si merece estar dentro o no. De momento está dentro porque tiene un gran valor, pero peligro y riesgo de deteriorarse aún más. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este molino harinero de Mijares. Es una de las cosas que nos ha venido a contar David Sánchez. Él es historiador, él es investigador etnográfico, ha venido a hablarnos de este molino y también del cancionero histórico oral de la villa de Mijares. Un ejemplar tenemos aquí y él se ha encargado de recopilar todos esos bienes inmateriales, en este caso, para que no se pierdan. Muchísimas gracias por ese trabajo, David. Esta es tu casa. Cuando tengas el tercer volumen, ven a contarlo, ¿vale? Esperemos. Aquí te invitamos, así que tú tennos al tanto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en directo y que tengas muy buen día. Gracias. Gracias. A ustedes les pedimos que no se vayan muy lejos. Después vamos a hablar de educación, en concreto de un proyecto que se fragua en el Colegio Público El Pradillo. No les cuento más. Después de la publicidad, aquí les tenemos.